Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Ágora Agrónomos del Colegio de Levante. Bienvenidos a todos los colegiados de otros colegios y, por supuesto, a los de nuestro propio colegio. Y muchas gracias a Antonio Quintana, el director general de la producción agraria, pesquera, ganadera y todas esas cosas de la macro dirección general del Ministerio de la Consellería de Agricultura y otras cosas también, por acompañarnos esta tarde. Y ya sabéis todos el tema de esta sesión, que es la agronomía marina, retos y cambio de paradigma. Y como habéis podido comprobar por la presentación que os he hecho, ya que os habéis inscrito todos en ella, pues vamos a tocar prácticamente los dos temas que están presentes en la acuicultura. Por una parte, la producción animal, de cuya presentación se encargará nuestro compañero Miguel Jover, el doctor ingeniero agrónomo, catedrático en el Departamento de Producción Animal. Y desde que lo conozco, creo que le di clase o por ahí, pero desde que lo conozco ha sido una persona que le ha encantado lo de la aquicultura. De hecho, la puesta en marcha de las investigaciones sobre acuicultura en la Universidad Politécnica de Valencia, pues se deben en gran parte a su empuje, a su interés y desde entonces pues está presente en estos temas de desarrollo de la ganadería marina, podríamos llamarla. De la parte de la producción vegetal, aunque todavía está quizás menos desarrollada que la producción animal, se va a encargar María Segura, casi prima mía, no lo sé por qué, pero casi prima mía. Por ahí podemos tener algún ancestro en común. María, perdón, se llama Marina como mi hija y me confundo. María es ingeniera química y subdirectora general de Algar Energy. Se ha dedicado al estudio de esas cositas que podemos sacar de las algas. Nos lo contará perfectamente. Y a todos vosotros espero que esta sesión sea provechosa y no quiero extenderme más. Le paso la palabra a Antonio Quintana para que complete la presentación y enseguida, pues primero Miguel Jover y después María nos expondrán sus ponencias. Antonio, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Baldomero, lo primero por vuestra invitación a esta sesión del Ágora que organizáis desde el colegio, porque, bueno, pues me lo comentó Pepe estos días atrás y, por supuesto, pues que participo con mucho gusto, ¿no? Creo que es un tema interesante el que vais a tratar hoy y como reto de futuro, pues más, ¿no? El tema de la sobreexplotación agraria es evidente y la no utilización de un recurso pesquero o marino, pues también, ¿no? Y aquí en la Comunidad Valenciana, pues algo tan importante como la acuicultura, somos una potencia. Yo llevo poco tiempo en la dirección general, pero una de las cosas que me choca o que me llama la atención es muchas veces cosas que tenemos y que hacemos bien en la Comunidad Valenciana que no se ponen en valor o no se da a conocer lo suficiente por parte de la sociedad o del sector. Creo que es una oportunidad, ¿no? Porque, bueno, sabéis que las restricciones
que desde la Unión Europea, sobre todo en el Mediterráneo, nos están pues haciendo que el sector pesquero, pues cada vez tenga que verse sometido a restricciones de días de esfuerzo y de cambiar las técnicas de pesca. Pues bueno, la acuicultura puede ser pues el relevo o la otra forma de obtener un recurso alimenticio, en este caso, para la población. La parte de las algas, por supuesto que también debe ser interesante. Yo no lo conozco porque en el ámbito de la Dirección General pues no es algo que lo toquemos, ¿no? Pero sí que, bueno, pues voy a intentar aprender en este ágora el tiempo que pueda estar para, bueno, pues para ver si desde la Dirección General se puede impulsar de alguna manera algunas políticas para, bueno, pues para cambiar el paradigma, ¿no? Para cambiar el paradigma del sector agrario y el sector marino, el sector pesquero en este caso. Así que nada, yo cedo la palabra, no quiero alargarme más y reitero que muchas gracias por vuestra invitación y encantado de estar una vez más en el ágora del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Muchas gracias, Tony. Miguel, cuando quieras, compartes y todo tuyo. Actívate el audio. Miguel. Bien, buenas tardes a todos. Decano, director general, compañeros todos. Gracias al colegio por darme esta oportunidad de hablar de mi pasión. Como ha dicho antes Baldomero, desde que yo estaba en sexto de agrónomos ya soñaba con el tema de los peces, con lo cual, bueno, pues esto para mí es un gran disfrute. No es la primera vez que hablo para el colegio de estos temas, aunque en aquel momento era presencial y no era tan amplio y tan global como va a ser ahora. Recuerdo que en el 2008 escribí un artículo para la revista del colegio que llamé La ganadería del mar. Hoy lo hemos ampliado, hoy ya es la agronomía marina, y hoy hemos dado un salto cualitativo muy importante. Y aunque mi intención es hablar de los retos y de los nuevos paradigmas que hay en este campo, pues inevitablemente voy a tener que hablar algo de acuicultura, algunos conceptos de acuicultura, de las especies, de cuál es la situación actual, para que se pueda comprender esos nuevos paradigmas que tenemos. Obviamente, esto va a ser mi visión, una visión pues un tanto ecléctica de la acuicultura y bueno, pues si al final da tiempo o si alguien de vosotros queréis escribirme y comentarme vuestras ideas, pues estaré encantado de hacerlo. Bien. Se supone que esto tiene que pasar. Sí, bien. Yo defino la acuicultura como una producción controlada de organismos acuáticos. Jamás digo cultivo. Yo cultivo, quien me pone cultivo en un examen lo suspendo hasta septiembre, salvo que hablemos de algas, obviamente. María, si hablamos de algas o de microalgas, sí, pero cuando hablamos de producción animal es una producción controlada de organismos acuáticos, que fundamentalmente es de peces, casi la mitad de peces, un 28% de algas en la actualidad, con lo cual esta agronomía ya tiene mucho sentido, moluscos y algo de crustáceos. Pero cuando hablamos de dinero, los peces siguen estando con más del 50%, pero se ha cambiado ya el escalafón. Ya son los crustáceos los que tienen una importancia del 26%, porque los crustáceos tienen un valor económico bastante más altos, mientras que las algas pues, han quedado en quinto lugar porque el valor de las algas pues, es algo más pequeño. La acuicultura, aparte de producción, tiene que tener unos adjetivos tiene que ser rentable, obviamente, tiene que ser segura para los consumidores. Recuerdo toda la problemática de las dioxinas de salmón hace unos años, el caso que causó pues, una cierta convulsión en la acuicultura. Debe ser sostenible, como no, como cualquier otra actividad
humana, pero también tiene que ser cercana, conocida y de calidad. En el pescado la frescura es el máximo exponente de la calidad y si es una acuicultura cercana, pues obviamente tendrá esta frescura porque el producto estará más cerca de los mercados y si es conocida, pues el consumidor tendrá más facilidad de consumirla. Pero no nos olvidemos de un adjetivo muy importante, es que la acuicultura debe ser sabrosa, el producto de la acuicultura es un producto sabroso y al final de todo pondré alguna transparencia en la que mostraré este asunto. Pero no nos tenemos que olvidar que la acuicultura actualmente es la única alternativa para incrementar de forma sostenible el suministro de pescado a la humanidad, creando trabajo, generando riqueza y reduciendo pobreza y el hambre, porque no nos olvidemos que en muchas partes del mundo la única fuente proteica que tiene muchas poblaciones es la que proviene del pescado de acuicultura, con lo cual, si no miramos a nuestro entorno más desarrollado, en otros entornos es muy importante como aporte proteico a muchas gentes de este mundo. Primero nos podemos plantear por qué comer pescado. Bueno, pues aparte de unas cualidades nutritivas y saludables, las cuestiones gastronómicas, lo justo las dejo aparte, fundamentalmente es porque tiene una proteína muy digestible. Por eso hay que cenar pescado. Irse a la cama con un entrecot pues puede ser complicado porque la digestión es más pesada, más complicada. Por eso, para cenar es siempre pescado. Tienen un alto contenido en vitaminas y minerales, tiene una grasa variable en función de la especie y del estado reproductivo, y lo realmente importante es que tienen un contenido variable, pero elevado, en ácidos grasos insaturados, lo que conocemos como UFAs u omega 3. Omega 3 que tienen una serie de propiedades, como todos sabéis, porque es de conocimiento público, reducen el colesterol, mejoran el crecimiento cerebral de niños, tienen una influencia positiva en la maduración, en los procesos inflamatorios, ayudan a las enfermedades cardiovasculares, etc. Es decir, que el consumo del pescado es algo que todo el mundo tiene asumido como bueno. Pero, ¿y cuáles son las ventajas del pescado en la acuicultura? ¿Qué es lo que tengo que defender yo aquí? Bueno, ya hemos dicho que es la única forma de conseguir un incremento sostenible de pescado, pero tiene otras ventajas. Está disponible todo el año, tiene un tamaño uniforme, con lo cual puede entrar en recetas estandarizadas tanto para la hostelería como para los domicilios. Una cosa muy importante que nunca pensamos, que se sacrifica sin fatiga, cosa que muchas veces en la pesca pues no ocurre. Tiene máxima frescura, puesto que el pescado se saca de los estanques o de las jaulas para enviar directamente al mercado, no hay sobrepesca de los sistemas de producción para enviarlo al mercado, sino que se saca casi a demanda. Tiene un elevado contenido en omega 3 si se hacen las cosas bien. Tiene ausencia de anisakis en varios estudios que ha hecho la Asociación de Productores Marinos y para el que le guste comer el pescado crudo, pues es una garantía total. Y algo muy importante que le interesa al consumidor y es que tiene un precio muy competitivo. Obviamente también existen algunos inconvenientes, algunos impactos, por ejemplo, los residuos, como cualquier actividad ganadera, pues tiene unos residuos. En instalaciones en tierra, estos residuos se recogen y se tratan, se depuran, no hay más problema. Instalaciones en el mar, en este momento los residuos como consecuencia de los procesos metabólicos de los peces van al mar y bueno, pues esto si está bien ubicada la granja, pues bueno, pues puede ser ciertamente tolerable. Lo más complicado son las fugas, es decir, también se puede considerar como una cierta contaminación biológica. En las granjas marinas muchas veces escapan los ejemplares y esos ejemplares, aun siendo autóctonos, pueden ocasionar alguna depredación sobre poblaciones naturales, con lo cual hay que extremar las precauciones para evitar estas fugas. Otro inconveniente es la dependencia de la línea de pescado, sobre todo de algunas especies de acuicultura que trataremos después. Y luego en la composición de la carne y en el sabor de la carne, bueno, pues esto depende de cómo se haga el manejo de la alimentación. Somos lo que comemos y los peces de acuicultura, obviamente, si consumen
productos de mar, si consumen omega 3, pues al final tienen omega 3. Si no consumen omega 3 porque hemos utilizado aceites vegetales que tienen un alto contenido en PUFAs, bueno, pues al final la composición corporal se ve afectada, pero siempre existe la posibilidad de un manejo alimentario final, un recebo final para conseguir reconstituir esos omega 3 en la carne final del pescado. Lo que todos tenemos que tener en cuenta, y lo tenemos claro, es que los productos de agricultura son una realidad ya en los mercados. Uno va a una pescadería y ya encuentra pescado entero, como los que veis ahí, doradas, truchas, lubinas, mejillones, productos fileteados en fresco, cada vez evidentemente menos, productos que no son de nuestro entorno, langostinos cocinados, crudos, congelados, envasados. Lo que no ha tenido demasiado desarrollo ha sido los productos precocinados. Esto hubo un intento en algún supermercado, pero esto no ha tenido efecto en nuestro país. En España nos gusta cocinarnos nuestros propios productos y esta quinta gama de productos todavía no ha entrado. Pero ciertamente lo que sí que ha entrado son los productos envasados. En cualquier supermercado uno puede ver las estanterías llenas de barquetas, de lubinas, de doradas, de trucha, de salmón, lo cual tiene una ventaja importante porque la presencia de la etiqueta nos ofrece una garantía. Hoy en día el consumidor no tiene por qué saber distinguir la frescura del pescado, con lo cual la fecha de sacrificio y la fecha de caducidad da una seguridad al consumidor de que está consumiendo un producto fresco. Además de eso, la etiqueta denota el origen, si queremos comer un producto cercano, en este caso es una trucha española, y también pues, el precio, que obviamente es un atributo importante. Bien, aquí vemos la evolución de la pesca y de la acuicultura en los últimos años. Se ve que la pesca está estabilizada en torno a 90 y muchas toneladas anuales, mientras que la acuicultura no para de crecer. En este momento, toda la acuicultura, considerando las algas, ha sobrepasado ya a la pesca hace algunos años. Hubo un enfrentamiento entre pesca y acuicultura, una cierta interrelación no demasiado positiva, que yo creo hoy en día está totalmente superada. Son dos actividades complementarias, no competitivas, y que cada una tiene su sector y cada una tiene su precio, tiene sus consumidores, y no debiera haber estos problemas. Sí que a veces ha habido el concepto de propiedad del recurso es el que determina que sea acuicultura o que sea pesca. Cuando el recurso es público estamos hablando de pesca, y cuando el recurso es privado estamos hablando de acuicultura. Esto tiene que ver en algunos sistemas de acuicultura, como en la acuicultura de esteros, que será en Andalucía, incluso con la acuicultura del atún. El atún, que es una especie que se pesca, que se mete en los corrales marinos para engrasar. Esto es acuicultura, puesto que cuando se mete en los corrales el producto, el atún, es un producto privado, es dueño ya de las empresas. Bien, la acuicultura está llamada a cubrir las necesidades de pescado que no puede suministrar la pesca, y esto es algo obvio, por eso este es uno de los retos importantes. Para centrar de qué estamos hablando en la acuicultura, yo siempre pregunto a mis alumnos cuáles son las principales especies producidas en el mundo, y casi siempre suspenden, porque pensamos en un entorno muy local. Si pongo aquí el top 10 de las 10 especies más importantes en cuanto a porción del mundo, vemos que las primeras son algas. Vemos después que son carpas y tilapias. Vemos después que son moluscos. Y por último aparece el langostino, un producto pues, que sí se ha colado en los últimos años como una especie promisoria y de mucho futuro. Estas 10 especies suponen el 50% del total de la acuicultura. ¿Y las nuestras? Las truchas, las doradas, las lubinas, el rodaballo, pues esas únicamente que suponen un 1% del total de la producción. Pero claro, la cosa cambia cuando catalogamos las especies por su valor. Cuando miramos cuáles son las que tienen más valor en el mercado, vemos que la primera es el camarón, el langostino. Después está el salmón, después está el cangrejo rojo. Es decir, aquí hay especies ya de alto valor. Estas son especies que tienen un alto valor comercial y por eso pues, están ahí las primeras. Estas 10 especies suponen un 48% del total. Son especies dividiendo producción por
valor por producción, pues nos da un valor en euros por kilo y vemos que son especies importantes las primeras. Obviamente aparecen las carpas y las tilapias porque hay mucha producción y aparecen ahí, pero su valor unitario es un valor bajo. ¿Y las nuestras? Bueno, pues han mejorado, las especies de nuestro entorno han mejorado, han doblado su valor, su porcentaje en valor, porque son especies que tienen un valor elevado en comparación con las carpas, las tilapias, etc. Bien, ¿y si vemos la evolución sin algas? La FAO da datos fundamentalmente que sin algas, únicamente de producción animal y comparando pesca y acuicultura. La pesca fundamentalmente proviene del mar, como vemos aquí, un 84%. La acuicultura fundamentalmente viene de aguas continentales, un 51%. Cuando se considera en el total sin algas, la pesca aporta el 54% de la producción pesquera total, mientras que la agricultura el 46%. Pero si consideramos únicamente el pescado que se destina al consumo humano, restando ese pescado que se destina a hacer harinas de pescado, la cosa cambia. Y el producto de la agricultura supera al producto de origen pesquero. Es decir, esto es un hito importante, que el pescado, hace años que el pescado consumido por la población proviene en mayor proporción de la acuicultura que de la pesca. El consumo aparente de pescado, el consumo per cápita de pescado ha crecido en los últimos años. Y si pensamos que en el 2050 va a haber un consumo de 22 kilos por persona y año, y en el mismo 2050 seremos 9.000 millones de habitantes, pues haciendo la multiplicación vamos a necesitar una cantidad de pescado de 198 millones de toneladas, lo cual supone que vamos a tener un déficit de 42 millones de toneladas de pescado en ese año 2050. Si consideramos que la mayor parte de los bancos de peces están explotados sosteniblemente, pero que hay una gran parte de bancos sobreexplotados, es imposible que este déficit de pescado pueda suplirse con la pesca. Por tanto, es obvio que es la acuicultura la que tiene que aportar el pescado que tiene que consumir la humanidad en el futuro. Es decir, es la acuicultura la que alimentará a la humanidad en el futuro de pescado. Habrá que producir, por tanto, 124 millones de toneladas de pescado de crianza. Si continuamos con esta gráfica en la que vemos la producción de pescado sin algas, hubo un hito en el 2014 en el cual el consumo de pescado de acuicultura igualó al consumo de pesca, y habrá un hito en el 2024-23 en el que el total de la acuicultura animal superará al total de la pesca animal, incluida la captura para harina de pescado. En el 2050 habrá otro hito en el que, bueno, la pesca se mantendrá estable y la acuicultura la agricultura, si sigue el ritmo de crecimiento actual, pues llegará hasta 145 millones de toneladas, sobrepasará la demanda. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido que el crecimiento unitario anual, la tasa de crecimiento anual de incremento de producción acuícola, pues ha bajado, con lo cual es probable que no se alcancen esos 145, pero sí que sea muy posible que se alcancen esos 124 millones de toneladas de pescado que va a necesitar la humanidad en el 2050. Por tanto, el primer reto es el incremento de la producción. Tenemos que producir esos 42 millones de toneladas más de pescado que vamos a necesitar en el futuro. En Europa tenemos otro reto. Si vemos el balance de exportaciones e importaciones de pescado, Europa es deficitaria en 7 millones de toneladas de pescado, 20.000 millones de euros. Pero es que España es deficitaria en 500.000 toneladas, con 3.000 millones de euros en balanza comercial negativa. Con lo cual, esta situación estaría cantada para que la acuicultura tuviera un desarrollo. ¿Es posible el autoabastecimiento de pescado en Europa? Técnicamente sería posible, pero algunos problemas de gobernanza que comentaré después me parece que lo van a hacer muy complicado. De hecho, la acuicultura en el mundo crece, la acuicultura en la Unión Europea crece, pero la acuicultura en Europa, la acuicultura en Europa crece, pero la acuicultura en la Unión Europea está paralizada por problemas de gobernanza. La acuicultura no crece en la Unión Europea. Hay unos problemas de gobernanza que hacen que impida que este crecimiento se produzca. Si miramos las dos especies de mayor crecimiento, de mayor valor en el mundo, el camarón
en la mayor parte de los países donde se produce, crece cada año. El salmón, en la mayor parte de los países que se produce, crece, con algunos altibajos en cuestión debido a algunos problemas patológicos, pero crece. Es decir, que las especies que tienen más valor en el mundo crecen. Es decir, que la agricultura crece. Cuando es una agricultura rentable, crece. En el salmón se da una paradoja que, bueno, mirando las estadísticas de los últimos años, aquí tenemos el crecimiento en producción y el crecimiento en valor. Se da la paradoja de que la producción ha crecido un 77%, pero el valor ha crecido un 133%. Es decir, que cuanto más salmón se produce, más vale. Esto es una paradoja, porque aquí no hay un efecto de mayor oferta, bajada de precio. Aquí ocurre todo lo contrario. Y esto ocurre porque el salmón es un gran pescado que se consume mundialmente y que es un producto muy apreciado y un producto que ha hecho las cosas muy bien. Pero ¿ocurre lo mismo con todas las especies de la acuicultura? Pues va a ser que no. Es decir, si vemos este estudio de la Unión Europea, el Economic Report de la Unión Europea, que está un poco anticuado, el del 2020 está a punto de salir, vemos cómo la acuicultura española en este caso tuvo pérdidas en los años de la crisis. Bueno, esto se puede entender y afortunadamente después se recuperó. ¿Qué habrá pasado con la crisis del COVID? Pues probablemente que ha tenido pérdidas, con lo cual el segundo reto será obtener una rentabilidad económica adecuada. Si vemos los datos de la encuesta económica de agricultura que publica el Ministerio, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, vemos que las especies más rentables en la cultura española pues son los moluscos, el mejillón, la ostra, la almeja. Después le siguen las truchas y el rodaballo. Y en último lugar, curiosamente, están las doradas, la dorada y la lubina, que somos en la Comunidad Valenciana, como decía el director general, principales productores de España, pero que la rentabilidad está de alguna forma comprometida por problemas vinculados a los precios de primera venta. Efectivamente, los precios de la acuicultura son unos precios muy volátiles, dependen mucho de una serie de factores, de ofertas, de importaciones, etc. Y se ve en el informe anual que edita Apromar, la Asociación de Productores Marinos, que tenéis el informe en la web de Apromar, cómo el precio de lubinas y doradas en el 2019 fue menor que el del 2018 y menor que el de 2017, con lo cual, obviamente, aquí tenemos un problema en cuanto a la rentabilidad motivado por problemas de comercialización. Bueno, una solución sería cuando se miran los precios de doradas y lubinas por encima del kilo, se ven que tienen un mayor precio de venta. Podría ser una alternativa técnica. Por tanto, esta rentabilidad económica tiene varias variantes de consumo, variantes de comercialización, variantes de gobernanza y obviamente una variante de la producción. En cuanto al consumo, interesa incrementar consumo en cantidad y calidad para mejorar esta rentabilidad. En cuanto a la comercialización, tenemos un problema de importaciones a veces con competencia desleal y con desigualdad de condiciones. Se da una nueva paradoja de que la administración exige más a los productores nacionales que al producto que se importa de fuera, con lo cual esto genera una distorsión grande en los precios. Finalmente, en cuanto a gobernanza, existen problemas en las autorizaciones para nuevas explotaciones, existen problemas en la ordenación del espacio marítimo, del espacio marino, la acuicultura tiene que ocupar el espacio marino, y existen problemas de esa ordenación que hay. Afortunadamente, la Unión Europea ahora nos ha pedido que se solucione esto y me consta que está trabajando en este tema. Pero es que también tenemos problemas de gobernanza en cuanto a diferentes normativas de vigilancia, etiquetado, titulaciones profesionales en diferentes comunidades autónomas, lo que también genera pues, un cierto estrés a las diferentes empresas. Bueno, hemos hablado de precios. Si miramos el precio del salmón y de lubina dorada en el año 2016, que está disponible a nivel de Europa, vemos que son similares, casi 6 y casi 6. Es decir, que aquí, además de un problema de precios, existen más problemas. De hecho, ayer fui a Mercadona y los precios eran aproximadamente 6,9 de lubina dorada, 7,9 el salmón y 6,5 la trucha. Precios muy similares, claro, pero el salmón, en cuanto se filetea, en cuanto se hace rodajas, sube el precio a casi 12 euros, con lo cual aquí tenemos un factor de comercialización importante. Precio de venta y coste de producción no están
no están igualmente catalogados en estas dos especies. El coste de producción está muy relacionado con la organización de la producción y esto supone pues un tercer recto de aspectos productivos, que es en lo que voy a centrar el resto de la intervención. Bueno, ¿lo estamos haciendo bien técnicamente? ¿Estamos produciendo las especies adecuadas con el tamaño correcto? ¿Estamos produciendo especies carnívoras o herbívoras? ¿Estamos produciendo especies de tamaño correcto? Si nos fijamos en las especies que han tenido éxito en la pesca en el pasado, pensamos en la merluza, pensamos en el bacalao, que son especies grandes y de crecimiento rápido. Y si pensamos en la acuicultura, pensamos en el salmón, pensamos en el atún, especies grandes de rápido crecimiento que se pueden filetear, que se pueden transformar, que tienen un valor añadido importante, pero no las raciones, no el tamaño de nuestras pescado ración, que creo yo que fue un buen invento para la trucha, pero un mal invento para las especies marinas. Después tenemos problemas con la gestión de la producción. El manejo de la biomasa en el mar es complicado. No sabemos estimar cuánta biomasa hay en las jaulas, con lo cual alimentamos regular. No podemos clasificar los peces en el mar. La organización de los lotes es complicada en el mar por el tema de las temperaturas diferentes de invierno y verano. El tema de los vacíos sanitarios y los barbechos, que ya están empezando a hacer en otras especies como el salmón, pues es complicado hacerlo en las especies nuestras, porque las empresas son pequeñas y no pueden organizar los lotes en todo dentro, todo fuera. Y finalmente, los sistemas de producción nuevos tenemos que considerar apicultura ecológica, apicultura multitrófica y otros sistemas como los sistemas de recirculación, de biofloc o de offshore. En cuanto a las especies, Carlos Duarte, que es un investigador un poco crítico con la acuicultura, ha planteado que lo que se produce en la acuicultura son especies del top de la cadena trófica. Estamos consumiendo carnívoros auténticos. El equivalente en la ganadería terrestre serían los comedores de lobos. Es decir, que estamos en un nivel trófico muy alto y eso lleva como problema un reto técnico que es el suministro de proteína para piensos. ¿Tenemos suficiente proteína para los piensos? Bueno, pues la harina de pescado es limitada. En el mundo hay 5 millones de harina de pescado, 5 millones de toneladas y 1 millón de toneladas de aceite de pescado. Y no hay más. Y eso hay que repartirse. Y si se incrementa la producción en los próximos años, esa cantidad de harina y aceite de pescado tendrá que repartirse entre toda la agricultura. Con lo cual, eso supuso en su momento un incremento de los precios, tanto en la harina de pescado como en el aceite de pescado, que origina una pérdida de rentabilidad. Por tanto, es necesario nuevas fuentes proteicas y lipídicas alternativas y, si es posible, más baratas. Eso ha pasado en el devenir de la acuicultura. Al principio se utilizaban elevadas cantidades de harina de pescado en los peces. Hoy en día se emplea menos de un 5% de las especies más herbívoras, menos de un 10% de las especies más carnívoras, como el salmón o como el camarón. Y lo que ha hecho es que las cantidades de oleaginosas, que en el pasado se utilizaban poco, hoy en día son la principal fuente proteica de los piensos para peces, con lo cual el índice FIFO, el Fish In, Fish Out, es menor que 1 y por tanto la avicultura es netamente productora de pescado. En cuanto a nuevos ingredientes, tradicionalmente hemos tenido fuentes proteicas vegetales y también algas. Hemos aprovechado descartes de pesquería, recortes de la empresa, de la industria salmonera, conservera. Se han utilizado fuentes proteicas animales terrestres, como las proteínas animales transformadas, las antiguas harinas de carne, pero también hidrolizador de plumas, hemoglobinas. Últimamente está muy de moda el tema de los invertebrados terrestres, insectos y lombrices, aunque los sistemas de producción todavía no están desarrollados para ello. Realmente, yo lo que considero es que el futuro está en las proteínas de los microorganismos. Es una fuente proteica de alta calidad que ya se han utilizado, las provenientes de la fermentación alcohólica ya se han utilizado en piensos para agricultura, pero también se están empezando a utilizar subproductos agrarios fermentados con bacterias como Candida utilis y otras, y el desarrollo futuro vendrá con la utilización de bacterias metanotrofas desarrolladas a partir del gas natural y del biogás producido con residuos alimentarios. Otras bacterias, como otros microorganismos como el género Chytochithrium, son muy ricos en omega 3, con lo cual tenemos por una parte fuente de proteína y fuente
de omega 3. Si miramos en esta tabla, en la que tenemos salvado de trigo fermentado con cándida, bacterias provenientes de gas natural o bacterias provenientes de metanol, vemos que sus niveles de lisina y metionina son iguales o mejores que los que tiene la harina de pescado, con lo cual aquí tenemos solucionado el reto de la proteína de pescado. Tenemos una fuente como la proteína microbiana que será capaz de proveer de proteína de buena calidad para el futuro. ¿Y las especies? Estamos produciendo doradas, y lubinas y corvinas con un crecimiento bastante bajo. Estamos produciendo salmón con un crecimiento bastante alto. Podemos producir en el futuro guisa, un pez herbívoro que tiene interés porque utiliza bajos recursos tróficos, con un crecimiento relativamente bajo. En otras zonas del mundo se produce cobia, se produce yampuga, con unos crecimientos altos y especies de tamaño grande, lo que yo decía antes, especies grandes de tamaño grande. Bueno, pues la situación es esta. Para producir una dorada de 500 gramos tardamos 18 meses. En cambio, para producir corvinas o seriolas, en ese mismo espacio de tiempo, tenemos 1,5 kilos. Es decir, ¿estamos haciéndolo bien? Pues no lo sé. Pero si vamos más allá y vemos la auténtica revolución, es el atún. El atún crece muchísimo más que el resto de las especies. Un atún en 120 días tiene 1 kilo. ¿Qué estamos haciendo? En un año tenemos 12 kilos. Es decir, esto es una liga distinta, estamos en una liga distinta. Con lo cual, esto significará un nuevo paradigma de producción. Obviamente, el atún no se podrá producir, atuna de 200 kilos será inviable de forma sostenible, no será sostenible para mandar al mercado japonés, que es el que actualmente consume el atún, pero sí que será un producto bueno para aportar proteína y para aportar un producto de calidad a la población. Con una rentabilidad, bueno, tenemos en un año 12 kilos. Obviamente, eso requerirá solucionar problemas de reproducción, problemas de alevinaje y problemas de alimentación, porque el atún también es un animal bastante carnívoro. En cuanto a nuevas formas de producción, pues tenemos acuicultura ecológica, acuicultura multitrófica integrada o acuaponía, sistemas en tierra, recirculación, sistemas en alta mar con estructuras rígidas, sistemas de multiuso que se compatibilizan la acuicultura y energía. Bueno, en la acuicultura ecológica todos conocemos la agricultura y la ganadería ecológica. Es una acción, una posibilidad que se ha empezado a desarrollar en España y en Europa, pero que lamentablemente la crisis económica pasada y la crisis del COVID la ha paralizado. La acuicultura multitrófica integrada es una buena posibilidad. La acuicultura en corrales marinos genera partículas que pueden servir para alimentar especies detritívoras, pero también se produce materia inorgánica disuelta que puede alimentar moluscos y también estas partículas pequeñas pueden alimentar moluscos y una partícula inorgánica disuelta puede alimentar macroalgas. Es decir, que estamos aquí tratando ya el mar de una forma global. Claro, el problema está en que para compensar los nutrientes de 1 kilo de salmón hay que producir 10 kilos de laminaria y para absorber los nutrientes que genera 1.000 toneladas de salmón, hay que tener 100 hectáreas de gracilaria, lo cual lleva a una ocupación masiva del mar, de unos problemas logísticos que todavía no están desarrollados, pero que en el futuro seguro que se desarrollen. Esto es un nuevo reto de la acuicultura. La acuaponía en tierra también es interesante y las aguas al pasar por los estanques pueden ser aprovechadas para criar, para cultivar, en este caso especies vegetales, en este caso es jacinto de agua, pero podían ser cualquier producto consumible, pues como tomates, como cualquier producto vegetal de los que tenemos. Bien, esto es la producción de camarón, totalmente extensiva. Lo máximo que hay son algunos comederos automatizados, pero un nuevo paradigma es la producción en biofloc. La producción en biofloc es un sistema alternativo, que no hay recambio de agua. Un sistema de recirculación hace una depuración externa, mientras que un sistema de biofloc hace una depuración interna en el mismo estanque. No hay recambio de agua, no hay ni entrada ni salida de agua. Lo que nos permite ubicar una granja de camarón en cualquier parte del mundo. De hecho, en España hay una granja de camarón en Valladolid para suministrar de camarones a Madrid, a un mercado
muy, muy importante. De hecho, España importa 70.000 toneladas de camarón al año y es una gran oportunidad poder producir camarón en este nuevo sistema de Biofloc, que tiene una serie de ventajas, que no depende del agua, que tiene bioseguridad porque no tiene contacto con el agua, que reduce superficie, que puede reducir el consumo de alimento porque el propio sistema Biofloc supone un alimento para los animales. Bueno, tiene una serie de ventajas como el consumo energético para una gran aireación, la adición de una fuente de carbono y el manejo de los lodos. Bueno, pero esto habría que ponderarlo con la rentabilidad. Bueno, una especie muy nuestra, la clochina al mejillón. Esto es un sistema tradicional, pero un nuevo reto es el conseguir nuevos sistemas. Tenemos una nueva batea desarrollada por un ingeniero de caminos del Politécnico, una batea hecha con un nuevo material Formex a base de hormigón, con una serie de estructuras, de una armadura especial que es capaz de soportar unas inclemencias del tiempo más abiertas de la que está en los puertos, pero también están demandando la producción de mejillón, producirlo en el mar, producirlo con una serie de sistemas de líneas flotantes, con sistemas flexibles para no ceñir la acuicultura del mejillón a los puertos o a las rías que ya están colapsadas. Esta es la típica acuicultura donde producimos en Valencia doradas y lubinas. Aquí la tenemos. Pero ¿qué pasó en la tormenta Gloria que ocurrió el año pasado? Lo que ocurrió fue esto. Desastre con las jaulas. Jaulas en las playas, peces en los paseos marítimos, desastre. No están disponibles las olas, los temporales de este levante, este levante 2020 en la web de Puerto del Estado, pero sí podemos ver cómo en enero del 2017 ocurrió algo parecido, aunque no fue tan desastroso, en el que se localizaron olas de hasta 10 metros de altura. Con olas de 10 metros de altura no estaban las estructuras calculadas para estas olas, con lo cual se produjo la debacle. Estas tormentas, estas danas, son consecuencias del cambio climático, probablemente sí, lo que supone un nuevo reto, habrá que adaptarse al cambio climático, de muchas formas, pero en la que compete hoy es el tema de la producción en jaulas marinas. Bueno, habrá que cambiar el paradigma, habrá que ir a estructuras rígidas o habrá que ir a producciones en recirculación, lo cual, bueno, pues puede ser un reto de futuro. La producción de salmón en Chile se hace en el mar Pacífico, en la zona de la parte de Chile de central hacia el sur, en sistemas rígidos como este, porque allí el mar es tranquilo, no hay problemas. Como mucho, cuando ya se van a zonas muy alejadas, pues están estos pontones de vivienda en las que vive la gente porque no hay civilización cercana. Pero ya se ha producido un cambio de paradigma en el salmón, ya se hace salmón en recirculación, ya hace tiempo que se hacía con los alevines, con los juveniles, para el proceso de desmoltificación, pero es que ya se está empezando a hacer para engorde, ya hay en Emiratos Árabes granjas de recirculación para el salmón. Bueno, ya hay trabajos de investigación en el que comparan la producción de sistemas de recirculación con sistemas en jaulas. Obviamente, el coste de instalación dobla en tierra al coste de instalaciones en jaulas, pero el coste de producción no se va mucho, está muy cercano, con lo cual está todo controlado, tienes problemas, tienes solucionado el tema del tema sanitario. El salmón tiene actualmente un problema muy grande con el piojo de mar, el silies, que es un problema importante y con los sistemas de recirculación pues se soluciona. Bueno, pues en el mundo hay muchas zonas en las que están desarrollando sistemas de recirculación. Se prevé que en el 2030 hayan 700.000 toneladas de salmón en recirculación. Actualmente solamente 35.000. Es decir, hay pocas, pero el proyecto, este es un proyecto de futuro. ¿Se podrá hacer dorada de lubina en recirculación? Pues difícil lo veo. Ni siquiera es rentable en tierra, con lo cual si añadimos los sistemas de recirculación, pero bueno, quién lo sabe, con temperatura controlada, igual el crecimiento mejora y tenemos un nuevo cambio. Estas son las jaulas. Esta es la segunda jaula, la segunda empresa que hubo o la tercera,
en Valencia, la primera en Valencia, la tercera en la Comunidad Valenciana, Gramasa, frente a las costas de Gandía. Esta empresa colapsó por un mal planteamiento de los sistemas. Un polígono de 3×8 generaba muchos problemas internos estructurales y colapsó 2 veces y la empresa cerró. Hubo una alternativa en esos años que también se perdió, y es la producción de doradas olivinas en estructuras rígidas en las cuales se facilita mucho la producción, se puede clasificar, se puede pesar, se soluciona mucho, pero el alto coste hizo que esta producción se abandonase. Pero hoy en día quizás no podemos volver a pensar en un cambio de paradigma y podemos ir a mar abierto. De hecho, esta macrojaula, esta macroestructura se construyó en China y se trasladó a Noruega para producir salmón, para producir 6.000 toneladas de salmón en una sola jaula. Esto es la producción de lubina o de dorada en la Comunidad Valenciana. Esto, obviamente, es un cambio de paradigma y solamente se puede hacer en el salmón porque cada granja es un lote y la organización de la producción es realmente distinta. Hay otros tipos de jaula, unos tipos de jaula que tienen la parte flotante rígida, un proyecto español, hay otros proyectos que también desarrollan la parte superior rígida pues para resistir mejor el embate de los temporales. Hay desarrollo de jaulas cerradas, tanques que están depositados en el agua de forma que los peces no se escapan, que hay un bombeo de agua del fondo para hacer ese intercambio de agua, con una serie de ventajas. Hay sistemas de producción en barcos, en estanques, pero montados en barcos, diferentes proyectos, diferentes alternativas de futuro. Esto puede ser que sea ciencia ficción, son de momento proyectos, pero quién sabe si llegaremos a eso. Y un concepto muy interesante es el concepto de granjas de viento y granjas de peces, aprovechando el espacio que genera estos molinetes eólicos, pues hay proyectos de utilizar esos espacios, esos anclajes de los pilotos de los aerogeneradores para en ese entorno hacer acuicultura. Hay muy pocos ejemplos en planta piloto todavía, todavía no se puede extrapolar, pero es una acción de futuro importante. En estas aerogeneradores de 3 patas hay proyectos entre el espacio que genera estas 3 patas, desarrollar sistemas de producción de jaulas. Otros tan de ficción como estos, jaulas independientes con generadores individuales y finalmente algún proyecto como este de Jirema, en el que en la propia torre hay un sector, una zona en la que existen estanques para criar salmones. Es decir, que estamos en un momento de cambio de paradigma, de nuevos retos y bueno, pues hay que pensar en abierto porque el futuro no sabemos lo que nos deparará. El futuro obviamente va a requerir un cambio de paradigma en la administración, que tiene que mejorar la gobernanza y tiene que controlar que las oportunidades sean igual a nivel internacional. Tiene que haber un cambio de paradigma técnico, innovando la producción con todas estas alternativas que hemos visto. Tiene que haber un cambio de paradigma en el consumo, es decir, el consumidor tiene que aprender a que la agricultura es el futuro y tiene que aumentar el consumo siempre que puedan confiar en que el producto de la agricultura es un producto bueno y de calidad como realmente lo es. Tenemos pendiente una revolución tecnológica y de gestión y para eso obviamente pues tendremos que colaborar pues todos los sectores que estamos metidos ahí. Bueno, la acuicultura es un producto, ofrece productos de excelente calidad, como dice el presidente de la Academia Española de Gastronomía, pero otros cocineros, otros restauradores como Ferran Adrià, dice que los productos de la agricultura son materiales creativos excelentes con los que se pueden crear sinfonías en los fogones, pero también Juan María Arzac dice que son productos de gran calidad y ha supuesto en la agricultura una democratización de los fogones. Es decir, hoy en día podemos los consumidores probar productos de agricultura que no soñábamos en el pasado, como caballo, dorada, lubina, camarones, etc. Gracias por vuestra atención. Me ha acelerado mucho, pero es que si no os contaba todo lo que os quería contar. Apuntaros mi correo electrónico. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues estaré encantado de contestarlo en los próximos días. Bien, y con esto acabo. Muchas gracias, Miguel.
Si María está disponible, se puede compartir su presentación. María Segura Sí. es como hemos comentado, su directora general de Alga Energy. María, Sí, bueno, adelante. Entre que comparto y no comparto la pantalla, en primer lugar, lógicamente, quería agradecer a COIAR la invitación. Es un placer para nosotros poder participar en esta charla. Como ha dicho Baldomero, mi formación de Ingeniería Química, Ingeniería Técnica Industrial, no tiene nada que ver con entiendo, la mayoría de los asistentes a esta charla, que entiendo que fundamentalmente seréis todos agrónomos, con lo cual mis conocimientos en agricultura y en acuicultura son bastante limitados. Voy a tratar de traspasar la información de nuestro sector o de nuestra actividad y poder estar a la altura de todos los que estáis escuchando la charla hoy. Miguel, súper interesante tu charla, así que enhorabuena, porque a mí al menos me ha gustado muchísimo. Ya te digo, no teniendo mucho conocimiento del sector, pero me ha parecido muy interesante. En primer lugar, lo que me gustaría hacer es presentar a Alga Energy, que es una empresa española, pese a que el nombre bueno, el nombre es inglés, lógicamente, pero es una empresa española que se funda en el año 2007 y con el objeto de poner en valor todo el conocimiento que se ha desarrollado en las últimas décadas en las universidades españolas en lo que a biotecnología de microalgas se refiere. Entonces, tratamos de consolidar todo ese conocimiento y, como digo, ponerlo en valor a través de instalaciones propias de cultivos de microalgas, que luego hablaré específicamente de qué son las microalgas y diferenciarlas también de las macroalgas. Como digo, desarrollamos instalaciones propias y esas instalaciones son las herramientas que nosotros tenemos para generar biomasa de distintas especies de microalgas y ponerla a su vez en valor comercial y también en términos de I+D, gracias al desarrollo de multitud de proyectos que luego también comentaré brevemente. Entonces, este sería un poco el esquema general de quién es Alga Energy, como digo, una empresa española que está localizada, lo que es la sede central, la oficina están en Madrid, y luego veréis el mapa de las instalaciones a nivel nacional. El contexto global. Evidentemente, los tres grandes retos de este siglo: uno es el alimentario, ya Miguel lo ha mencionado parte de la problemática en esas 42 millones de toneladas de déficit que tendremos en el año 2050 y por lo que la acuicultura está llamada a solventar también parte de esa problemática. Pero no solo está el problema en la parte de agricultura, en otros, lógicamente, en otros sectores. La población crece exponencialmente y no damos abasto en lo que a suministro de alimentos se refiere. El reto medioambiental, evidentemente, las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático que también ha mencionado Miguel, todo está relacionado con lo mismo, la actividad humana. Y, por supuesto, el reto energético. Tenemos que buscar soluciones sostenibles, que sean inagotables, que sean eficientes y que nos quiten el problema de la dependencia que tenemos ahora mismo del petróleo. Nosotros estamos convencidos de que las microalgas son la oportunidad para tratar de atajar estos retos, evidentemente no al 100%, pero sí en buena parte. A nivel alimentario, las microalgas se pueden consumir por parte de la población y también se pueden consumir en el sector agrícola y se pueden consumir en el sector acuícola. Por lo tanto, creemos que tienen mucho que decir y mucho que hacer en lo que a alimentación o a crisis alimentaria se refiere. Medioambientalmente hablando, los cultivos de microalgas necesitan un nutriente esencial para su crecimiento. Este nutriente es el carbono, y ese carbono lo podemos obtener a partir del CO2. Y el CO2 puede venir de una combustión que se da en una industria y que se emite a través de una chimenea. Por lo tanto, podemos reducir o tratar de reducir
emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo, como digo, en términos de dióxido de carbono. Y luego, energéticamente hablando también, porque a partir de la biomasa de microalgas podemos obtener biocombustibles de cuarta generación que durante su cultivo han necesitado carbono para su crecimiento procedente del dióxido de carbono que decía anteriormente, por lo tanto el balance de carbono es neto. ¿Qué son las microalgas? Voy a ser muy breve porque probablemente la mayoría de vosotros ya las conozcáis. No sé si podéis ver en la esquina superior derecha un pequeño vídeo de lo que podemos ver al microscopio cuando miramos una muestra de un cultivo de microalgas. Son organismos unicelulares microscópicos que crecen en cualquier tipo de agua, pueden crecer en agua marina, en aguas residuales, en aguas dulces, en cualquier tipo de agua, como digo. Necesitan dióxido de carbono, ¿por qué? Porque, como decía antes, necesitan carbono para su crecimiento y ese carbono puede proceder de CO2 gaseoso. Por cada kilogramo de biomasa que producimos necesitamos inyectar 2 kilos de dióxido de carbono. Las microalgas o el fitoplancton son el primer eslabón de la cadena trófica marina. Creo que también lo ha adelantado antes Miguel en un esquemita que había puesto en una de sus diapositivas. Existen más de 60.000 estirpes que se diferencian tanto en tamaño como en morfología, como en pigmentación y por tanto en color, como en composición bioquímica, la diversidad es altísima. Son fuente inagotable de multitud de compuestos de interés que luego podremos ver más en detalle. Realiza la fotosíntesis, eso quiere decir que capturan dióxido de carbono, la molécula de agua se rompe y por tanto se libera oxígeno. Por tanto, gracias al fitoplancton que existe en los hábitats terrestres y marinos, nosotros podemos respirar oxígeno. Son fuente original de ácido graso omega 3. En la mayoría de las especies son altamente productivas, son capaces de duplicar su biomasa en cuestión de 24 o 48 horas si lógicamente las proveemos del hábitat adecuado, que es lo que nosotros hacemos, luego lo explicaré también. Y el contenido proteico es muy alto, en algunas especies incluso podemos llegar a órdenes de en torno al 50-70% de contenido proteico en la biomasa, con lo cual son fuentes muy interesantes desde un punto de vista, como digo, proteico. Hablaba en la diapositiva anterior de que tienen compuestos de alto interés y de valor comercial elevado. Fundamentalmente se componen de proteínas, como decía, de carbohidratos y de ácidos grasos. Pero es que además también tenemos vitaminas, tenemos minerales, tenemos carotenoides, los pigmentos que comentaba anteriormente, polifenoles, clorofila. Dentro de la fracción proteica son fuentes de aminoácidos esenciales y no esenciales. Ficobiliproteínas, que no sé si conocéis la ficocianina, este pigmento azulado, que es muy interesante porque tiene propiedades antioxidantes, como digo, muy interesantes, valga la redundancia. Y luego el perfil de ácidos grasos también es muy completo y muy interesante desde el punto de vista nutricional y también para el sector de los biocombustibles. Con lo cual, como veis, la composición es muy completa, muy variada y está muy equilibrada. Con lo cual tiene la aplicación en distintos sectores cubre un abanico muy amplio. Las microalgas crecen de forma natural, diría que en todos los hábitats terrestres y marinos. Sin embargo, nosotros no tocamos estos hábitats terrestres, es decir, nosotros no interferimos en el crecimiento natural o en el crecimiento natural de microalgas que, como podéis ver en la imagen, se puede dar en lagos. En la zona superior de la diapositiva veis unos lagos que son como de color rosado. Esto se debe a la pigmentación de las microalgas que ahí se dan de forma natural. O en las fotos de la parte inferior de la diapositiva veis algunos, lo que se denomina blooms de algas en imágenes satélites de la NASA. Pero como digo, nosotros no tocamos, no interferimos en el desarrollo normal de la naturaleza y lo que hacemos es que extraemos una pequeña alícuota del mar o de un charco o de un río o de donde queramos tomar la muestra. Normalmente es porque nos interesa una determinada estirpe autóctona de la zona y nos vamos al laboratorio, aislamos
esas células de microalgas y empezamos a realizar el cultivo, como digo, a escala de laboratorio. Empezamos en placas de Petri o en tubos de ensayo en soporte sólido, en agar-agar, y luego empezamos el escalado ya sí en medio líquido, con medio de cultivo líquido, como podéis ver en la fotografía de la imagen de la derecha. Esto es lo que nosotros denominamos inóculo, es lo que podría asemejarse a una semilla en agricultura. Son pequeños volúmenes de células de microalgas que mantenemos, como digo, en condiciones de laboratorio, condiciones muy controladas, temperatura constante, luz perfecta normalmente, inyección de dióxido de carbono también perfectamente controlada. En fin, las condiciones serían las ideales para que estas semillas, de lo que luego va a ser un cultivo a gran escala, se puedan mantener en las mejores condiciones posibles. Y de ahí lo que hacemos es salir a la instalación propiamente dicha de cultivo y cultivar en lo que denominamos fotobioreactores. Por eso decía antes que nosotros no tocamos los ecosistemas o el crecimiento natural de las microalgas que se desarrolla, de fitoplancton que se desarrolla en un océano. Nosotros cogemos esa microalga, nos vamos al laboratorio y la cultivamos de forma intensiva y controlada en nuestra instalación en el interior de los fotobioreactores que podéis ver en la parte derecha de la diapositiva, que al final, bueno, esos son esquemas muy resumidos. En diapositivas posteriores veréis los reactores con los que nosotros trabajamos en las instalaciones que tenemos tanto en Madrid como en Arcos de la Frontera. He adelantado que las microalgas necesitan un aporte de carbono, en este caso nosotros proveemos dióxido de carbono gaseoso, necesitan un soporte líquido, que es lo que denominamos medio de cultivo, que sería el agua con los nutrientes que nosotros adicionamos a ese agua en forma disuelta. Y también necesitan unos micronutrientes específicos. Pero bueno, fundamentalmente los macronutrientes serían fósforo, potasio y nitrógeno, y luego micronutrientes específicos, como digo. Y todo ello a expensas de la luz solar. Es decir, si con luz tenemos fotosíntesis, si un día, por lo que sea, está nublado, o durante una época del año tenemos menos luz, evidentemente las tasas de productividad van a verse reducidas, con lo cual estamos a expensas de las condiciones climatológicas. Y en temperatura lo mismo. Si estamos en una época de verano, pues vamos a tener que trabajar con especies que sean más extremófilas en lo que a soporte de altas temperaturas se refiere. Así que normalmente adecuamos las estirpes que cultivamos a la estacionalidad, porque nosotros normalmente no empleamos un aporte energético externo para controlar la temperatura de los cultivos. Y como digo, en la parte derecha de la imagen podéis ver distintos tipos de fotobioreactores con los que trabajamos. En la zona de arriba de esa columna de esquema veis lo que denominamos columnas de burbujeo. A continuación los fotobioreactores tubulares, a continuación los fotobioreactores verticales planos y por último una vista en planta de los raceways, que son unas piscinas abiertas que fundamentalmente el cultivo está expuesto a la atmósfera en toda la capa superior. La columna de agua de la piscina no puede superar los 15-20 centímetros porque si superamos esa altura creamos zonas de sombra y de oscuridad y eso evita que los fotones puedan llegar de una forma uniforme a todas las células del cultivo. Por lo tanto, limitamos mucho la altura de este tipo de reactores, por tanto necesitamos mayores superficies. Sin embargo, en el caso de los reactores tubulares y de los reactores verticales planos, sí que podemos crecer en altura. No tenemos esa limitación porque al final la limitación es de espesor del tubo, de espesor de la estructura que soporta la jaula. Y en este caso ocupamos menos superficie. Pero como decía, bueno, no sé si lo he dicho antes, la verdad, nosotros no competimos con terrenos destinados para uso agrícola, porque al final simplemente nosotros llegamos al terreno e implantamos nuestra instalación y no interferimos en el suelo, es decir, si hay terrenos baldíos que no tienen ningún tipo de uso agrícola, puede servirnos para nosotros realizar el cultivo de microalgas, por lo tanto no estamos compitiendo con la agricultura tradicional. Esto lo digo sobre todo por el tema de los biocombustibles.
Entonces, al final lo que hacemos, como digo, es cultivamos microalgas de una forma controlada e intensiva en el interior de los fotobioreactores, y lo que tenemos, la imagen que veis a la derecha es como un líquido verde, que es lo que está en el interior de estos reactores que comento. Ese líquido verde se concentra, en nuestro caso pues utilizamos métodos de filtración o centrifugación, obtenemos una biomasa, una pasta verde, como la que veis en la imagen central de la diapositiva, es como una mayonesa verde, con una concentración en torno al 15-20% de materia seca, y esa biomasa verde es la que tenemos que estabilizar, porque de lo contrario puede sufrir procesos de degradación de la biomasa de putrefacción. Con lo cual, ¿cómo estabilizamos? Quitando el agua o congelando el agua, es decir, o congelamos o deshidratamos. Nosotros, cuando se trata de periodos cortos de tiempo, podemos congelar la biomasa, pero si ya lo que queremos es estabilizarla durante años, procedemos a deshidratarla, en nuestro caso mediante la técnica de la liofilización, porque de esta forma aseguramos que la composición bioquímica de la biomasa liofilizada se ha mantenido con respecto a la inicial, a la de la biomasa húmeda. Al final, lo que obtenemos después del estabilizado de la biomasa es una especie de, bueno, esto se muele lógicamente como una especie de polvo de color verde. La tonalidad de la biomasa depende de la pigmentación de la estirpe que hayamos cultivado, con lo cual el verde puede ser más o menos intenso, puede incluso tener tonos marrones o tonos azulados cuando hay alguna ficoviliproteína en un contenido elevado. En fin, incluso los lagos que veíamos en las diapositivas iniciales incluso pueden tener tonalidades rosadas. Como decía, nosotros estamos implantados, las oficinas centrales las tenemos en Madrid, concretamente en Alcobendas. Sin embargo, las instalaciones de cultivo las tenemos repartidas entre Madrid y Arcos de la Frontera. En Madrid tenemos la instalación piloto, muy cerquita del aeropuerto de Barajas, y donde os invito a visitar en el momento en que la pandemia no lo vaya permitiendo. Y luego tenemos otra instalación en el sur, en Arcos de la Frontera, en Cádiz, y en este caso la instalación se trata de una instalación a escala industrial. Como digo, la biomasa es lo que se obtiene en las instalaciones de cultivo, pero esa biomasa luego tiene multitud de aplicaciones, con lo cual en función de la aplicación que le queramos dar a esa biomasa y del sector al que vayamos ahí, pues hay que procesar o no la biomasa. En nuestro caso estamos dedicando muchos esfuerzos al sector agrícola, porque a partir de la biomasa podemos procesarla y obtener un bioestimulante para su aplicación, como digo, en agricultura. Y para ello disponemos del centro de producción AgriAlgae, que es el que veis a la izquierda. Está localizado aquí en Madrid también, y ahí es donde, como digo, procesamos la biomasa para fundamentalmente obtener bioestimulantes para su uso en el sector agrícola. Estos productos bioestimulantes estamos en fase comercial, o sea que aquí ya no estaríamos en una fase de I+D como en otras aplicaciones que luego veremos. Estos son los fotobioreactores que habéis visto los esquemitas en esa diapositiva anterior. Aquí veis los reactores que tenemos en la planta de Madrid, en la que digo que está al lado de las pistas de la T4 en Barajas. Podéis ver que tenemos las cuatro tipologías de reactores que veíamos en los esquemas, las tenemos en esta planta piloto. Esta planta piloto se construyó en el año 2011. Pasamos de una escala de laboratorio a esta escala preindustrial, y en el año 2014 construimos la instalación industrial en Arcos de la Frontera, con lo cual esta planta nos sirvió en su momento para hacernos con el manejo de cultivo a una escala considerable, y como fase como instalación para experimentación para desarrollar los proyectos de I+D de aquel momento y los actuales. Y como digo, en 2013-2014 dimos el salto y ya hicimos el diseño y la construcción de una instalación industrial en Arcos de la Frontera, en los terrenos de la central de ciclo combinado de Iberdrola. Allí tiene una central de cogeneración, de ciclo combinado, como he dicho antes. Cogeneraciones aquí en Madrid.
Y bueno, fundamentalmente la tipología de los reactores es similar a las que tenemos en Madrid, lo que pasa es que la diferencia son los volúmenes unitarios de cada unidad de cultivo. Aquí estamos hablando de entre 3 y 10 veces los volúmenes que tenemos en los reactores de Madrid. Y en la margen inferior de la diapositiva podéis ver el equipamiento industrial que necesitamos para completar el proceso productivo, que no solo se compone el cultivo, sino que luego ya habéis visto que necesitamos una fase posterior de concentración del cultivo y una fase última de estabilización de la biomasa que estamos generando, pues, para evitar esos procesos de degradación. Todas las instalaciones tienen que ir acompañadas de unos laboratorios que se componen fundamentalmente por una parte de equipamiento de laboratorio para realizar el seguimiento de los cultivos, microscopios, espectrofotómetros, campanas de extracción, en fin, equipamiento más o menos común o habitual en cualquier laboratorio. Y luego de las salas de inóculo, que es lo que comentaba, que son los pequeños volúmenes de células que tenemos que mantener en las mejores condiciones posibles para cuando hacemos el escalado y salimos fuera, salimos a nuestra instalación piloto, a nuestra instalación industrial, esas semillas estén en las mejores condiciones posibles. Y es lo que denominamos cámara de inóculo y se incluye dentro de la instalación de laboratorio. Con respecto a las aplicaciones y los sectores donde tienen uso esa biomasa que hemos generado, he mencionado antes el sector agrícola. En este caso, como decía, son bioestimulantes agrícolas que se pueden que se disuelven, que se añaden al agua de riego y que potencian el crecimiento del cultivo, mejoran los rendimientos en términos cualitativos y cuantitativos. Eso, o sea, está más que demostrado a nivel de laboratorio, por decirlo de alguna forma, pero es que a nivel de producción agrícola también. No he querido meter mucha información aquí. Os puedo facilitar toda la información a través de COIAL, de Pepe o si me queréis contactar a mí directamente. Si algo ya no solo por el tema de los bioestimulantes, si cualquier tema os causa interés o desperta interés y queréis que os proporcione más información, yo encantado, os facilito mi contacto luego y me podéis escribir en cualquier momento. Como digo, bioestimulantes para agricultura es una de las aplicaciones muy interesantes y donde ya estamos implantados a nivel comercial. Cosmética, estaba previsto el lanzamiento de la gama cosmética para el año pasado, pero evidentemente tuvimos que paralizarlo por el tema de la pandemia. No era el momento más adecuado para hacer un lanzamiento dentro de un sector como el cosmético, con lo cual está previsto el lanzamiento si la situación epidemiológica lo permite para verano de este año. Así que esperemos que sea posible. ¿Por qué en cosmética? Porque, como he dicho antes, las microalgas tienen extractos antioxidantes muy potentes y que potencian muchísimo las actividades de productos cosméticos que incluyen en la formulación extractos de microalgas. Y en eso es en lo que hemos estado trabajando durante 5 años y, como digo, ya estamos preparados para salir al mercado, pero estamos un poco ahora mismo con el freno echado por el tema de la pandemia. También en Algarden, al igual que con AgriAlgae para cultivos agrícolas intensivos, en Algarden pues también hay aplicación, tienen cabida las microalgas. En tema de ganadería y acuicultura, también porque podemos incorporar biomasa en las formulaciones de los piensos. Como digo, en acuicultura, ya lo he mencionado también antes Miguel, igualmente en ganadería. Y luego también en acuicultura, a nivel de hatchery, ya lo he dicho antes, las microalgas son el primer eslabón de la cadena trófica marina, el fitoplancton, con lo cual son necesarias en las hatcheries para alimentar fundamentalmente a rotíferos y artemias. Por lo tanto, en este sector también tienen cabida. Lo que pasa es que normalmente las hatcheries tienen sus propias unidades de cultivo. No tratan de no depender de un tercero para este tipo de suministro de biomasa o de fitoplancton, con lo cual aquí no estamos ahora mismo muy presentes, pero sí que tenemos desarrollado nuestro producto que veis en la imagen, que se denomina alga epici, con las estirpes más habituales que se utilizan en la hatchery. Alga food, seguramente os sonará espirulina o os sonará clorela, de verla en cualquier supermercado en formato comprimido o en formato de cápsula.
son habituales en países incluso de Europa. En Alemania, por ejemplo, está bastante más extendido que en España. En España siempre vamos un poquito más lento en este tipo de cosas, pero en otros países asiáticos también está muy extendido el consumo de no solo de macroalgas, como decía Miguel, sino también de microalgas. Como digo, fundamentalmente las más utilizadas son espirulina y clorela a nivel europeo porque son las que están aceptadas por la EFSA. Ficoalgae, el pigmento, la ficobiliproteína que os comentaba al principio, este pigmento azulado natural, es un colorante azul natural y normalmente en alimentación humana los colorantes azules que se utilizan son sintéticos. En este caso sería un extracto natural, evidentemente, con un potencial antioxidante muy interesante. Y para el tema de biocombustibles, las microalgas también tienen cabida, porque como decía, tienen lípidos que se pueden convertir en biodiesel, tienen carbohidratos que se pueden convertir en bioetanol y también podemos obtener biogás del residuo que pueda quedar después de esas extracciones. Con lo cual, como veis, las aplicaciones son muy diversas, los sectores también son muy variados. Por lo tanto, nosotros creemos que tienen mucho que decir. Todavía queda mucho por hacer, evidentemente, en lo que a I+D se refiere. Aquí podéis ver algunos de los proyectos en los que hemos participado y en lo que algunos de ellos están todavía en proceso. Fundamentalmente son proyectos nacionales y europeos, nacionales pues lógicamente con CDTI habitualmente. Y la temática de los proyectos de I+D que solemos desarrollar es muy diversa. Hemos abarcado desde ingeniería genética con el objetivo de incrementar los contenidos en ácidos grasos de estirpes de microalgas y de cianobacterias, a inclusión de, como he dicho antes, de biomasa en pienso, mejora del perfil proteico para inclusión de biomasa en distintas matrices alimentarias, como el caso de Aliprot o del proyecto Progreso. En fin, nosotros siempre nos basamos en la I+D y a partir de esos proyectos es cuando obtenemos un resultado que nos resulta interesante, lo ponemos en valor comercial, que fue lo que hicimos con AgriAlgae, que nació del proyecto Vida, fue un CENIS Vida de casi 20 millones de euros. Y bueno, creemos que la I+D es necesaria y bueno, y ahora evidentemente más está demostrando con la situación actual, y nosotros siempre nos apoyamos en la I+D y la I+D a nosotros también nos ha apoyado mucho y nos está ayudando mucho para, como digo, desarrollar todas esas aplicaciones que sabemos que se pueden sacar a partir de las biomasas. Y bueno, ya para terminar, el concepto de economía circular aplicado a nuestra actividad. Y por resumir un poco también toda la información que os acabo de dar, sabemos que las microalgas capturan dióxido de carbono que emplean para generar su propia biomasa, a partir de la cual podemos obtener multitud de productos con aplicación en distintos sectores, que son de ayuda lógicamente para la vida normal, de una población que crece, que estamos creciendo exponencialmente, por lo tanto demandamos de ese sector, de ese tejido industrial que a su vez genera esas emisiones de CO2 y que cerramos el círculo porque, como digo, necesitamos 2 kilos de CO2 por cada kilogramo de biomasa que generamos. Por lo tanto, estamos cumpliendo con un modelo circular y sostenible que es tan importante hoy en día y que más lo va a ser en los próximos años. Como decía, puedo facilitar enlaces de interés. Tenemos 3 vídeos en YouTube que son muy interesantes porque son muy cortitos y que os pueden, si algo no lo he explicado suficientemente bien, no ha quedado del todo claro o queréis algo de más información, podéis visitar esos enlaces que os puedo facilitar, nuestra página web, o contactar conmigo si alguno de vosotros, yo os digo que tenéis algo interés en algo en particular. Estamos más que encantados de poder hacerlo. Y hasta aquí era lo que tenía preparado. Uy, se oye mucho ruido. Un segundo.
Creo que me he ceñido a los 20 minutos. que me Hemos, había comentado. hemos cumplido perfectamente, seguimos cumpliendo el horario que hemos marcado. Baldomero, si está por ahí, Miguel. Yo estoy aquí. No sé si Antonio se ha podido quedar hasta el final. Antonio nos ha mandado un WhatsApp diciendo que lo que le queda por ver, que ha sido a finales de la conferencia de María, lo vería por YouTube. Muy bien. Me parece Nada, lamentablemente tenemos que cerrar aquí. No podemos irnos con Miguel a degustar algún producto de la acuicultura alimentado con microalgas, como nos ha explicado María. Pero quedáis emplazados, tanto Miguel como María, para celebrarlo convenientemente cuando estas circunstancias tan raras que tenemos por aquí ahora nos lo permitan. Muchas gracias por la conferencia, muchas gracias, Miguel, por lo que nos has contado de la agricultura, y estamos seguros que en 2050 seguiremos comiendo pescado. Y muchas gracias, María, porque nos hemos enterado de lo que son microalgas. Prácticamente te podemos proponer para que te demos el título de ingeniero agrónomo o ingeniera agrónoma, si quieres. Me creo que ya está cultivando bastantes plantas. La nueva fitotecnia puede ir por ahí. Muchas gracias también por tu interesante conferencia, y a todos ustedes, pues muchas gracias por la asistencia. Me imagino que Pepe os dirá ahora dónde va a colgar los vídeos y todas esas cosas, y despedir. Simplemente decir que vamos a subir, editaremos este vídeo, quitaremos los cortes del inicio, maquetaremos, pondremos la mosca y toda la información, y lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Normalmente lo publicamos en la circular que sacamos todas las semanas, estará en la página web, y además como AgriEnergy es partner de colegio, pues ahí tenemos un vínculo bastante estrecho, que cualquier cosa que necesitéis de la empresa nos podéis comentar. Sí, yo también he dejado en el chat mi correo electrónico por si cualquier cosa. Tenéis también el contacto de Fernando, de mi compañero Fernando, así que... Claro. También los que son invitados, porque estos ahora son libres, se apuntan colegiados, no colegiados, y bueno, parece ser que hay gente del sector. Los que son invitados y nos lo permiten, les seguimos enviando las circulares del colegio, pues para que estén un poco enterados de lo que vamos haciendo. Así que espero que puedan visualizar íntegramente el Ágora, y que compartiremos en YouTube y en las redes sociales nuestras. Muy bien. Bueno. Pues nada, a todos buenas noches y hasta la próxima. Ya que se avisará con tiempo. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Miguel, una pasada, ¿eh? Muy rápido, yo es que hablo muy rápido. Ya, no, pero súper interesante, ¿eh? Pero es que era dar la visión conjunta, si no se quedaba algo y... Es que los Ágora son estos, la intención es frescura, rapidez, ideas claras, concisas, al grano, y en hora y media pues todos podemos, o sea, todo el mundo tenemos de 7 a 8 y media una vez al mes para escuchar cosas súper interesantes como las que nos contáis. Siempre buscamos que... La verdad es que es así, en una horita y media lo tienes solucionado, nos alarga y todo el mundo se engancha, porque si estás ahí 3 horas, pues, al final es un tostón y no siempre tocamos temas nuevos de interés y tal, y bueno, pues la verdad que despiertan bastante interés, tenemos bastantes visualizaciones, y lo que siempre comentamos de broma es que jamás en una conferencia normal y corriente que ya hemos organizado físicamente hemos tenido tantos nunca es posible como este perfil, entonces con este formato, así que seguimos, nos gusta y estamos contentos, ¿eh? Muy bien. Pues nada, venga, saludos a todos.
Nos vemos hasta la próxima hora. Nos vemos. Un abrazo. Gracias.